Bienvenido al viaje a través de la impresionante narración del profeta Elías. Esta historia nos transporta al reino del antiguo Medio Oriente, y nos sumerge en un mundo de grandes profecías, enfrentamientos dramáticos e intervenciones milagrosas de lo divino. La historia de este venerado profeta es profundamente cautivadora, y se caracteriza por numerosas pruebas y triunfos, todos los cuales tienen lugar en el contexto de cautivadores acontecimientos bíblicos. Para apreciar plenamente el profundo significado del profeta Elías, es esencial comprender el contexto del mundo en el que vivió. Este fue un período marcado por la inestabilidad política, las conquistas externas y la continua amenaza de la idolatría. Contra este intrincado lienzo histórico, la vida y el ministerio de Elías comienzan a adquirir un perfil singularmente cautivador y convincente. Elías no era simplemente uno entre muchos profetas. Su nombre resuena a lo largo de la historia como uno de los grandes profetas de Israel. Como recipiente elegido de lo divino, la vida de Elías estuvo teñida de intervenciones sobrenaturales, justa indignación y el compromiso de defender la verdad del único Creador. Gracias por estar aquí, suscríbete, no te olvides de dejar un comentario y tu like al vídeo, bendiciones, continuamos. Su ministerio data del siglo IX a.C., marcado por el despiadado reinado del rey Acab y su despótica reina, Jezabel. El reinado de Acab se caracterizó por la apostasía, el abandono deliberado de creencias y prácticas religiosas. Desvió a la nación, estableció la adoración de Baal y, por lo tanto, provocó la ira de Dios. Aislado de las sombrías realidades del mundo, Elías conoció por primera vez al rey y a la reina con una profecía de sequía y hambruna inminentes. A partir de este pronunciamiento, la vida de Elías queda indisolublemente ligada al reinado del rey Acab, sirviendo como una voz solitaria y decidida contra la cultura generalizada de la idolatría y el pecado. Con fenomenal valentía, Elías declaró el juicio de Dios contra las prácticas idólatras sancionadas por el rey. En un dramático enfrentamiento con los sacerdotes paganos en el Monte Carmelo, Elías demostró el poder del Dios verdadero sobre los dioses inventados de Baal y Asera. Esta confrontación se convirtió en un momento fundamental en el Antiguo Testamento, reivindicando poderosamente la postura profética de Elías. Después de esta extraordinaria demostración de poder divino, Elías ofrece a Acab la aparición de una lluvia abundante, que sirve como un potente recordatorio de la magnitud del único Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de la magnitud de estas evidencias, Acab y Jezabel no cedieron en sus malos caminos, intensificando su persecución contra los profetas de Dios. La magnificencia de la intervención de Dios a través del ministerio profético de Elías trascendió más allá de enfrentamientos espectaculares. Los dramáticos rescates divinos también fueron una parte integral de su narrativa. En un incidente desgarrador, una viuda y su hijo, que luchaban en una pobreza excepcional, recibieron la intervención divina de Elías, asegurándose de que sus escasas provisiones no se agotaran hasta que la sequía amainara. La principal de las misiones divinas de rescate de Elías fue su ardiente vuelo en carro. En esta escena espectacular e impresionante, Elías es llevado hacia el cielo en un carro de fuego, no muere, presenciado por su protegido Eliseo. La grandeza épica de la narrativa, y la tierna relación mentor-protésico entre Elías y Eliseo hacen que este momento sea, a la vez conmovedor y poderoso. Marca el final del viaje mortal de Elías sobre esta tierra. Sin embargo, perdura en los anales de la historia y la teología israelitas como símbolo de fe radical y compromiso inquebrantable, un faro de verdad divina en tiempos oscuros. Este resumen de la extraordinaria vida de Elías sirve a la vez como un relato inspirador del coraje humano, y como un testimonio atemporal del poder y la promesa de la comisión divina. La narración de Elías no trata sobre el viaje de un solo hombre. Es la sinfonía divino-humana la que entrelaza la gran narrativa de Dios con las historias, pactos, fe y coraje humanos íntimos. Es contar historias como esta lo que nos ilustra el impacto de gran alcance, y siempre abarcador de la fe en la historia y la humanidad. La vida de Elías no solo nos ofrece vislumbres de la intervención divina durante su tiempo, sino que también nos hace contemplar el tema constante de la fe de Dios en tiempos posteriores. Así, la historia de Elías nos desafía e inspira en nuestros dilemas espirituales contemporáneos, instándonos a ser la voz de la verdad en nuestra sociedad como lo fue en la suya. La poderosa presencia e influencia de Elías se extiende más allá de la historia de su vida personal, manifestándose en un papel importante en la vida de Jesús. Es Elías, junto con Moisés, quien aparece y conversa con Jesús en la escena de la transfiguración, respaldando a Jesús como el propio Hijo de Dios, y como el cumplimiento y continuación de las intervenciones divinas que Elías representó tan profundamente. Por lo tanto, Elías representa más que su significado histórico y cultural. Su vida y ministerio no solo han impactado profundamente la tradición religiosa judía sino también la teología y el espíritu cristianos. Su valiente postura contra la idolatría,
su fe inquebrantable en la palabra de Dios, sus fervientes oraciones y los milagros que realizó retratan una vida radicalmente centrada en Dios y su propósito. Así, Elías proporciona inspiración y aliento para todas las edades. Su extraordinario ministerio subraya la naturaleza de la asociación divino-humana, ilustrando el poder transformador de la fe en las vidas tanto de los fieles como de aquellos a quienes buscan influir. Su historia sirve como un poderoso exponente de cómo un individuo puede recurrir a la fuerza divina para oponerse al mal e inspirar el cambio. No podemos entablar una confrontación literal con falsos profetas ni presenciar enfrentamientos divinos. Pero la vida de Elías nos llama a reconocer y oponernos a las idolatrías generalizadas de nuestro tiempo. Nos insta a dar testimonio de la singularidad y soberanía del Dios verdadero y sus propósitos redentores con valentía inspirada en promesas divinas. Al igual que el milagroso y sostenido suministro de harina y aceite por parte de la viuda durante la sequía, estamos llamados tanto a la humilde dependencia como a la fe expectante, reconociendo que Dios es fiel a sus promesas y provisiones. Las experiencias y enseñanzas milagrosas de la vida de Elías subrayan la continuidad y relevancia posteriores de estos principios divinos. El testimonio de la vida de Elías y los actos divinos a través de su ministerio agudizan nuestra comprensión sobre la providencia de Dios, la justicia divina y su compromiso ininterrumpido con los fieles. Por tanto, la historia de Elías no se limita a volver a contar una época histórica. Nos proporciona un rico plan de estudios en fe y servicio, un diálogo continuo con lo divino, y una base duradera para la acción transformadora. A lo largo de su viaje terrenal, Elías experimentó la presencia inquebrantable de Dios y experimentó su poder transformador. Esta realidad duradera sigue siendo tan pertinente y empoderadora hoy como lo era entonces. Mientras meditamos en la vida y las victorias de Elías, nosotros también nos sentimos impulsados hacia una vida que se basa en la fe inquebrantable, la oración ferviente y la obediencia comprometida a la voluntad divina. Mientras cerramos cortinas sobre la notable historia de Elías, y los carros de su ardiente narrativa se mezclan con los anales atemporales de la historia humana y divina, que su historia sirva como guía y faro de fe radical y coraje para nosotros mientras navegamos por nuestros propios viajes de vida. Porque son hombres como Elías quienes, con su fe en el propósito divino, cambian el curso de la historia humana, ofreciendo una visión y un impulso para transformaciones duraderas. El conjunto del viaje de Elías desde su primera proclamación hasta la última salida en carro de fuego hacia los cielos es un testimonio del poder duradero de la fe en los individuos y las sociedades. El tapiz de su vida, entrelazado con el llamado divino, las pruebas ardientes y las victorias audaces, nos invita a hacer introspección, disipar la ignorancia, disipar la duda, cultivar la fe y representar una obediencia valiente a lo divino. Al reflexionar sobre esta cautivadora historia, encontramos en Elías no solo un protagonista histórico sino un mentor espiritual. Su vida nos desafía a liberarnos de las cadenas de la ignorancia y la apatía, instándonos a evaluar nuestros paradigmas personales y sociales a la luz de la verdad divina. Nos invita a encarnar fe radical, coraje y un compromiso inquebrantable con el propósito divino. La vida de Elías sirve como un recordatorio siempre presente de las infinitas posibilidades que están disponibles cuando los individuos entregan su voluntad a la de Dios. A través de su ejemplo, entendemos que es la fe inquebrantable, la confianza absoluta y la obediencia inquebrantable lo que nos permite efectuar cambios reales y tangibles en nuestra sociedad y nuestro mundo. La narración del profeta Elías nos familiariza con la relación divino-humana de significado por excelencia, los ritmos inmutables del bien contra el mal, el poder eterno de la verdad, los dividendos perdurables de la paciencia y la perseverancia, y las lecciones eternas de la fe y el servicio. Su vida y experiencias tamizan las vastas arenas de las Sagradas Escrituras, ofreciéndonos pepitas de inagotable riqueza espiritual y sabiduría. Y, sin embargo, el gran profeta Elías era en muchos sentidos un hombre común y corriente. Su vida y su ejemplo son un testimonio eterno del potencial que cambia la vida de la simple confianza en un Dios extraordinario. La historia de Elías no trata, en última instancia, de Elías. Se trata del Dios de Elías, sobre su carácter, sus propósitos y sus promesas. Caminar en el itinerario incrustado por el gran profeta Elías es entrar en un ritmo transformador que armoniza con la cadencia del corazón divino. Nos invita a trascender los dictados funcionales de la cultura mundana y a encarnar la esencia divino-reflexiva. Su vida consolida en nosotros la singularidad de la relación divino-humana, el poder perdurable de la fe, y el potencial trascendente de una vida entregada. La narración de Elías nos llama a abrazar el poder de las promesas divinas, incluso frente a desafíos enormes. Ilumina el camino de la confianza absoluta y la obediencia inquebrantable, revelando el poder audaz de la perseverancia espiritual. Almohadilla Elijah personifica la fe inamovible, como un faro perdurable en los anales de la historia divino-humana,
y continúa resonando en los corazones de los creyentes de épocas y culturas. Empoderado por el llamado divino, Elías se convirtió en una voz para los que no tienen voz, un baluarte contra la corrupción religiosa, y una fuente de esperanza y resiliencia para una nación que se hunde bajo el peso de su apostasía. Su vida sirve para inspirarnos e instruirnos, recordándonos que, en manos de un Dios soberano, los lugares e individuos más humildes pueden convertirse en puertos de la verdad divina y agentes de cambio transformador. La narrativa de Elías está repleta de fenómenos impresionantes, pero también está impregnada de verdades prácticas y universales sobre la vida, la sociedad y la espiritualidad. Su vida, al ser extraordinaria en esencia y ejemplos, sigue siendo relevante y reveladora para las personas y comunidades que caminan por el laberinto de la vida humana. Si alguna vez hubo una sola imagen que brillara con elegancia divina y potencia humana, es la imagen de Elías. Su rostro desgastado se agitó con intenciones abrasadoras, sus ojos, llenos de sabiduría antigua y celo implacable, observándonos a cada uno de nosotros, instándonos a sacudir el polvo de la apatía y la ignorancia, y a perseguir la verdad divina con fervor implacable. Suscríbete, deja un comentario, y de un like, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos en el próximo vídeo.